descansar, justificamos. Pero Pablo, ¿qué hizo ahí? A él no le importó estar desvelado, dijo, el camino tiene que proseguir. Tenemos que continuar en esto que tenemos que hacer. Y él tenía su meta, ¿dónde iba? Bueno, pues ya tenía que decir, pues, en la lectura que acabamos de hacer, dice que a él no le importaba llegar a Jerusalén, lo que le pudiera acontecer, que ni su propia vida estimaba como suya, ¿verdad? Fíjense nada más qué cosa tan tremenda, ¿no? Que dijo él. Pero qué tremenda y qué importante, porque es cierto, él reconoció en aquel tiempo que lo más importante era ni aún su cuerpo físico, ni aún su vida, lo más importante era seguir en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo más importante. Aquí vendría la pregunta para nosotros. Para mí, ¿cuál es lo importante? ¿Cuál es lo más importante? Si yo quiero descansar porque estoy muy cansado de trabajar y dejar para después lo que tengo que hacer para mi servicio. Si estoy en el primer paso desde el principio de la Biblia, que fue desobedecer en lugar de obedecer. Y ese ha sido el problema, no hay otra cosa tanto que nos ha afectado como eso, el no obedecer. A Mileto, donde hicieron escala para despedirse de los ancianos y pastores de Éfeso. Probablemente algunos de ellos tenían el presentimiento de que no le volverían a ver de nuevo. A veces, mucha gente al final, yo lo he visto en muchas personas, ¿no? Y al final de la despedida de este mundo, como que van y le hablan a uno. Había un sobrino hace como 3 años. Él cuando regresaba me decía, oye tío, no me mandó saludar la yegua porque se montaba en una yegua. Y yo le decía, sí, te mandó saltar. A mi mamá le decía mi comadrita. Sí, mi comadrita, ¿cómo está, mi tío? O sea, era una convivencia de ese niño que muchos decían que sí era mi hijo, el niño. Entonces, para todos lados, cuando iba allá, a veces me escondía para salirme cuando no lo quería llevar por condiciones climáticas de frío. Y ese día él me habló antes, pues no van a creer, me dijo cómo estaba, que iba a venir pronto y que nos saludaríamos. Y a mí me impresionó porque a poquito tiempo, como al mes, él murió, ¿no? Entonces yo pienso, ¿no?, que a veces la gente presentimos o hay presentimiento, más bien Dios acomoda las cosas, ¿no? El decir, bueno, a lo mejor ya no lo vuelvo a ver. Imagínense algo que amamos más a una persona, ¿no? Aquí algo igual, Pablo, ¿por qué lo amaba? Porque tenía cosas buenas. Igual que aquí en esta parte hubo gente igual que reconoció que Pablo de él aprendieron mucho de Dios, aunque seguramente para otros no, era regañón. Algunos dirían, ya ven este regañón otra vez, ¿no? A exhortarnos, a corregirnos. Algunos yo estoy seguro que probablemente dijeron eso del apóstol Pablo, pero otros sí reconocieron. Qué bueno que aprendimos, porque nos enseña a que cambiemos todas nuestras actitudes negativas. Recomendaciones de Pablo a las iglesias. Dice, la primera recomendación dice, predicar la palabra públicamente y en las casas. Eso es socializar, compartiendo el amor cristiano a judíos, a griegos, a gentiles, acerca del arrepentimiento y la salvación que es en Cristo Jesús. Fíjense aquí a cuántos lugares. Públicamente, en las casas, ¿sí? Y en amor cristiano, ¿a quién? A judíos, a griegos y a gentiles, porque era donde él se relacionaba. Gentiles. Ahí sí como que el mundo y todo el
viaje que él hace, ¿no? Y otra vez vemos cómo él estaba exhortando, cómo él estaba exponiendo la palabra de Dios a la gente. ¿Cómo le decía? Seguramente si hubiera estado yo ahí, como me hubiera dicho. Decía una mujer, tu cabeza dura ya corrígete, ya pórtate bien, ya no seas berrinchudo, ya no seas desobediente, sé mejor en todo lo que haces, en tu familia, en tu trabajo, con tu iglesia, cumple, no vayas nada más para ver qué puedes cachar, ¿no? Él, en cuanto a su conducta intachable desde el principio hasta el final de los que le conocieron. Y seguramente les diría en las mismas exhortaciones, a ver, de todas las iglesias, quiero que me marque algo que haya hecho indebidamente. Seguramente eso lo decía. Y tú por qué esto, y tú por qué aquello. Ahora quiero que me digan a mí, seguramente eso decía ahí el apóstol Pablo, y quiero que me vean mi conducta, porque hasta él decía que ni siquiera fue carga para las iglesias, porque hablaba de sus manos y sus brazos que tenía para trabajar. Ni siquiera eso, como a lo mejor algunos dijéramos, es que pues necesito dinero, la iglesia tiene la obligación de asistirme, porque estoy trabajando para ella, por lo tanto ella igual tiene obligación, pero ni siquiera eso, ¿no? De acuerdo a lo que él expresa. Dice, otra recomendación, dice, que se cuiden de ellos, Dios les ha puesto, velando el buen hacer en la iglesia y dentro y fuera de ella. El apóstol Pablo decía, pues tú tienes dos personalidades, dentro de la iglesia, te portas bien, y fuera de la iglesia te desenfrenas y haces cosas indebidas. A lo mejor en aquellos tiempos, como en todos, mucha gente se iba a la cantina y a escondidas se echaba sus traguitos por allá, o se iban a los bailes, o se iban a las fiestas. ¡Cuánta atractivo hay, ¿no? ¿Qué había en aquellos tiempos en Grecia? Eran las arenas, ¿no? La arena de las luchas que hoy todavía la gente ahí seguramente iba a divertirse y ahí se desataba. Al fin y al cabo, entre la multitud nadie me ve. Es que no me vea mi pastor que yo ando haciendo tal o cual cosa, o que no me vean los hermanos que yo ando haciendo tal o cual cosa. Eso es lo que Pablo les decía. Mira, ¿no? O como se dice, no tengas dos caras, ¿no? Una para el día domingo y otra para la semana, o dos personalidades, o tres, ¿no? Porque sí se puede. Hay mucha gente que somos actores, ¿no? A veces actuamos de tal, ¿no? Su conducta de él era recta, era intachable. Decía, aquí está la palabra de mi Dios, y yo estoy rigiéndome conforme a la palabra de mi Señor. Conforme a ella yo estoy trabajando. Por lo tanto, cuídense ustedes mismos, aunque yo no los vea. Eso nos dice hoy Dios a nosotros. Cuídate, Felipe, ¿qué estás haciendo allá afuera? ¿Y qué estás haciendo también aquí adentro? Otra recomendación que la hacía decía, ayudar a los necesitados en todo tiempo. A veces también dice la palabra de Dios, ¿no? Dice que si algún hambriento o algún sediento o alguien que no tiene que calentarse, le decimos, Dios te bendiga, hermano, con qué taparse. Si quiere una camisita, una chamarrita, algo. ¿Dónde está la bendición de Dios? Si yo lo tengo y no lo doy. Somos los hermanos al visitar muchas iglesias y recorrer grandes distancias. Nosotros tenemos un amigo pastor que ya no lo hemos visto. De aquí de Toluca.
y no sería bueno irlo a visitar para platicar un rato, o a un hermano que ya no viene, o a un hermano que aún viene, vamos a visitarlo para que platiquemos un rato.